tardes a todos. Esta presentación comenzó como fruto de unas reflexiones personales que yo hice a lo largo de mis estudios. A lo largo de mis estudios sobre la traducción audiovisual en el cine indio. Y bueno, antes había pensado un poco hacerlo de forma más interactiva, como ir un poco viendo qué os gusta, pero como nos falta un poco el tiempo y hay mucho de qué hablar. Yo, según iba estudiando, leyendo, investigando el tema, salía más y más y más información y intentaré, ahora en los 20 minutos que me dan, daros un muy breve esbozo de cómo se ha desarrollado la percepción del occidente en el cine hindi parlante de India, porque el título se refiere a cine indio, pero como ya sabemos, no hay un cine indio, hay varias industrias de cine dentro de, en India, pero que la de Bollywood es la más conocida, que es la industria hindi parlante. Entonces, pues empecemos. Se ha hecho bastante investigación sobre el exotismo oriental, la representación de otras culturas, etnias, entre ellos India, por supuesto, en el cine de Hollywood, por ejemplo. Ay, George Lucas y Spielberg, menudo rollo. Pues existe una amplia gama de artículos de enfoque multidisciplinario, postcolonialista, sobre el tema de la representación del otro en los medios, en Hollywood, por ejemplo. En comparación, la investigación sobre la mirada al revés es bastante reciente y es lo que vamos a explorar hoy. Pues comenzamos con los años 30 y 40, una época en que el movimiento para la independencia y el sentimiento anticolonialista estaba en su apogeo. Surgieron en aquel periodo múltiples películas de aventura, acción, con protagonistas que luchaban contra la opresión, la tiranía y la protagonista en los años 1930, en la década de los 30, digamos, de un gran número de estas películas era Fearless Nadia, una mujer blanca de origen escocés griego. Vamos a ver un pequeño clip para que os hagáis una idea un poco de qué tipo de películas eran y cómo la representaban. Then something unexpected happened. She was Miss Nadia at that time. She was brought into my company by one Mr. Kanga, who had seen her on the stage in Lahore. Bueno, es para que os hagáis una pequeña idea. Y como veis, pues no es algo que normalmente uno se relaciona con Bollywood o incluso el cine indio, ¿no? Especialmente en los años 30. Pues, a ver, volvamos a la... Okay. Pues Mary Ann Evans, que era su nombre de pila,
Era la primera actriz en India que especializaba en escenas de acción. Posiblemente haya ahora más especialistas femeninas, pero es indudablemente la más famosa porque ella protagonizaba las películas en el sentido más amplio de las palabras. No es que hacía de doble. Y obtuvo su primer papel como actriz en una película que se llamaba Desh Deepak, que significa la lámpara de la tierra, en un pequeño cameo como esclava en una secuencia especialmente coloreada, acentuando sus ojos azules, su pelo rubio y por lo tanto su exotismo para el público indio y por lo tanto resaltando su otredad. Su primer gran éxito sería con Hunter Valley, La dama con el azote, esa aquí. Producido y distribuido por Wadia Movietone, empresa propietaria de los hermanos Jamshed Wadia y Homi Wadia. Y su inesperado éxito desencadenaría una serie de películas de aventuras protagonizada por Nadia y producida por los hermanos Wadia, que la convertiría en una verdadera mina de oro para la empresa. En su artículo, muy recomendable para los que quieran saber más sobre Nadia, Rosie Thomas explora el fenómeno y las razones por la popularidad de Nadia en una época de la historia de la India cuando las posibilidades de éxito para una heroína blanca, rubia, de clara descendencia occidental, no nos parecerían muy esperanzadoras, digamos. Pues lo atribuye a múltiples razones. El primero fue el marketing estratégico llevado a cabo por los hermanos Wadia. El comité británico de aquella época, el comité de censura, prohibía toda referencia a la lucha para la independencia en el cine. Pues para eludir la mirada del comité, los sentimientos anticolonialistas se ocultaban bajo el disfraz de historias basadas ostensiblemente en alguna región no sé cuál de India, al estilo de en un lugar de... contando, por ejemplo, la historia de una mujer que lucha contra la opresión, la tiranía, en el personaje a lo mejor de una princesa cuyo reino ha sido usurpado y el pueblo oprimido, quizás por el gran visir o el primer ministro del reino, y que ella, la princesa, lucha para liberar. O como la hija o pariente de un hombre acusado falsamente de crímenes, ¿a quién tiene que rescatar como haciendo una especie de Robin Hood femenina o un zorro femenino, digamos? Pues, y no creo que sea tampoco una exageración si digo que el hecho de que las películas tuvieran una protagonista tan obviamente británica también ayudó a que el comité de censura las aprobara, creyéndolas meras copias o adaptaciones del cine de Hollywood. Y a pesar de sus obvios rasgos occidentales, los personajes los papeles que hacía Nadia siempre eran indios, con nombres tradicionales hindúes, no los mezclemos, nombres hindúes, no indios, hindúes, como Madhuri, Mala, Savita, nombres muy hindú, muy tradicionales, muy de clases altas. Y su personaje podía pertenecer también a la clase alta india o podía ser urbana, sofisticada, lo cual explicaría en cierto modo su comportamiento, su transgresión de normas y papeles que no podían hacer otras mujeres comunes en aquella época. El cine de Hollywood también ya tenía presencia en India, especialmente las películas de Douglas Fairbanks, Errol Flynn, de directores como John Ford, etc. Y Nadia fue publicitada como la Pearl Fay White de India. Pearl Fay White era la famosa actriz de acción
en películas de Hollywood como Los peligros de Paulina. No sé si os suena esa película de Hollywood, también de los años 30. De allí, pues, el apodo de la perla blanca india. Los hermanos Wadia adoptaban el estilo y temática de este género de cine a reflejar contextos y tiempos indios, abogando por la armonía comunal, la acción contra los males sociales, especialmente la emancipación de la mujer, con líneas como: si la India ha de ser libre, la mujer también debería de estar libre. Y según Thomas, la aceptación de parte del público de una mujer en tales roles fue ayudada también por el hecho de que ya existía una tradición de la virangana o la heroína guerrera en la mitología y el folclore indio. Pues así que Nadia ocupaba un espacio liminal en aquella época, donde sus orígenes le permitían más libertad en el tema de los papeles que ella podía desempeñar, a la vez que la convirtió en un símbolo de libertad, una mujer blanca, pero a la vez india, que representaba la moralidad, la victoria de lo bueno sobre lo malo y los valores de una nación en proceso de autodefinición. Pues pasando a los años 60-70, es interesante comparar a Nadia con otra actriz anglo-india, Helen, de padre anglo-indio y madre birmana. No sé si sabéis algo de Hollywood, aunque sepáis un poquito, si tenéis alguna idea siquiera, ya enseguida la conoceréis, quién es Helen. Más que actriz, era bailarina y enteras películas podían garantizar su éxito con tan solo una secuencia musical de Helen. En contraste con Nadia, Helen, que yo sepa, poquísimas veces protagonizó una película. La consideraban demasiado occidental, cosa que suena rara, porque ella era al menos más india que Nadia. Pero por su parte, cuando Nadia probó hacer los mismos papeles que Helen, fracasó, no tuvo éxito tampoco. El público la querían ver como a Nadia, quiero decir, como la heroína, la defensora de la tradición, de lo bueno o lo moralmente correcto sobre lo malo. Y Helen podía ser la vamp, la amante de la antagonista, la bailarina en bares o clubs de los clubes élites, y a veces la chica mala con un corazón de oro, pero su mayor función era siempre servir como el contrapunto a la heroína virtuosa, la protagonista ideal que encarna los valores indios, la mujer ideal, etc. Si lo miramos desde la perspectiva de la construcción de la identidad nacional, era un modo de diferenciar entre nosotros y los otros, una forma de delimitar las fronteras de la nación, y posiblemente forma parte del intento de reunir las diferentes razas, religiones, comunidades dentro del país, o como lo llama Bhabha, Homi Bhabha, en Nation and Narration, lo que está dentro y lo que está fuera. Okay. Y pasando rápidamente a los años 70, que fueron testigos a la creciente popularidad de lo que dentro del cine comercial se llama el cine medio, protagonizado por directores como Bathu Chatterjee, Sai Paranjpe, Rishikesh Mukherjee, cine que se enfocaba más en la clase media de India, en sus vidas, valores sociales. El sentimiento anticolonialista ya no era tan lucrativo, y a la vez se hacían películas que miraban más hacia adentro, a este nuevo país moderno, conflictivo, y también eran populares en aquellas épocas las películas de acción sobre la corrupción, la política, la pobreza, representando muchas veces el hombre moral y pobre que se levanta contra la injusticia y la explotación por parte de la clase élite y rica, encarnado ya en la figura de Amitabh Bachchan, a quien habéis visto antes en la presentación de Víctor,
el actor famoso como The Angry Young Man, el joven furioso, el joven enojado. Y el Occidente no figuraba tanto como antes, a lo mejor como una nebulosa identidad distinta a la realidad india. Y bueno, por falta de tiempo no voy a hablaros mucho de Bob Christo porque quiero pasar a otros temas, pero digamos que Bob Christo, que desarrolló su carrera en los años 80 y 90, representaría lo que para nosotros es el nadir de la representación del Occidente en el cine de Bollywood. Ya veis, como créditos, tiene como a veces está mencionado, muchas veces tampoco tiene mención ninguna en los créditos, o es asesino internacional, Bob el malvado, Bob el gángster, etc. Si queréis saber más sobre él, buscad en Google. Tom Alter, estupendo, voy aún más rápido. Tom Alter sería la excepción a esta regla de la representación bastante estereotipada del Occidente. Y comenzó su carrera en Bollywood en la película Charas, haciendo el papel del jefe británico de un equipo internacional antinarcótico y mentor del protagonista indio. El año siguiente desempeñaría el papel que le dio cierta fama, tanto en la industria comercial como en el cine paralelo de India, el de Capitán Weston en la película Los jugadores de ajedrez de Satyajit Ray, probablemente el director indio más reconocido del mundo. Pasamos ahora al fenómeno de las películas NRI. NRI significa indio no residente, un acrónimo que se refiere a la diáspora india en los Estados Unidos, los países europeos, etc. Ese fenómeno comenzó con el éxito de Dilwale Dulhania Le Jayenge, a ver cómo se traduciría. Los valientes llevan a la novia, dirigido por Karan Johar en 1995. Y no es que el tema de los indios expatriados ya no se hubiera tratado en Bollywood antes. La compañía Navketan Films, por ejemplo, ya hacía películas de acción que se desarrollaban en múltiples países europeos, y la trama de una de ellas, por ejemplo, Desh Pardesh, El país y el extranjero, producida en 1978, se desarrollaba alrededor de la inmigración ilegal y el tráfico de trabajadores indios al Reino Unido bajo falsas pretensas. Pero fue con el éxito de DDLJ, tal y como lo llamamos, Dulhania Le Jayenge, que hubo un esfuerzo concertado de parte de los productores y distribuidores de vender la nostalgia y la añoranza por India a la diáspora india en los países de Europa, en Canadá, Australia, en los Estados Unidos. No voy a hablar mucho del cine NRI en específico ahora, ya que mañana creo que va a haber una sesión sobre ello. Solo decir que, en principio, estas películas hechas por Yash Chopra y Karan Johar sobre familias de origen indio en el extranjero reforzaban las ideas de las tradiciones sociales, la cultura y la identidad étnica, y eran esencialmente microcosmos de India suplantados a otros países con poca presencia de los ciudadanos no indios. English Vinglish y Queen podrían considerarse como ejemplos de una nueva temática en el cine de Bollywood, dentro del género de los road movie, las películas de carretera. Es del turista indio que se va a visitar a los países del occidente. En ambas películas, la protagonista es una mujer que cruza a solas los límites de India por primera vez. Tanto Shashi como Rani, cuyo nombre significa Queen,
que es el título de la película, encuentran obstáculos en sus viajes. Para Shashi es que ella no habla inglés y Rani es una joven de clase media, muy protegida por su familia, que jamás ha ido por su cuenta a ningún sitio. Ambas emprenden viajes a nuevos lugares y se encuentran entre una población y cultura completamente distinta a la suya. Pues ambas protagonistas sufren un choque de cultura, pero son suficientemente abiertas a nuevas experiencias y no vienen con ideas preconcebidas sobre la cultura occidental. Tanto Europa como los Estados Unidos están representados como una prueba que tienen que superar y a la vez como un espacio donde las normas están algo más relajadas, brindándoles la oportunidad de explorar su propia forma de ser individuos y determinar cómo y hasta qué punto cumplir con las expectativas de sus familias. ¿Tendría tiempo para ponerles un último clip? Ok, I'll make it fast. Ok, os pongo primero el de Queen, ¿vale? Tenía otro clip, pero como por falta de tiempo no os lo voy a poner ahora, luego a lo mejor si queréis os lo paso. Okay. Y en conclusión, bueno, supongo que lo que quiero decir es que no es que el Occidente sea representado como un paraíso terrenal, ni que efectúe un cambio radical ni en Shashi ni en Rani, pero en sus viajes encuentran a otros viajeros de diferentes países, culturas y etnias, con su propia carga cultural y sus pruebas que superar. Y sí, he de decirlo en una forma un poco cliché, ya que las películas son un pelín clichés, es que la diferencia acaba uniéndoles a todos. Y aquí concluyo con otra imagen del nuevo Bollywood. La película Solo se vive una vez. No sé si os suena, porque recibió muchísima publicidad en España. Fue financiada por y rodada en España en 2012. Un road trip que esencialmente funciona como un folleto turístico, un comercial para turismo en España. Muchísimas gracias.